Bien, pues muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Les damos la más cordial bienvenida y pues iniciando un proyecto verdaderamente novedoso, un proyecto por demás interesante, un proyecto que le tenemos puesta mucha atención, sobre todo por lo que implica este programa que fue creado para poder defender derechos humanos bajo un esquema de argumentación y bajo la estructura, la guía, el apoyo de los grandes operadores de la figura del amparo, como son los señores jueces, los señores magistrados, expertos en materia de amparo, que con su práctica nos van a nutrir mucho de cómo poder llevar a cabo estas acciones que sabemos son trascendentales para la defensa de los derechos humanos. Quiero comentarles rápidamente que en uno de los programas que realizamos, platicando igualmente con un integrante del Poder Judicial de la Federación, comentábamos que en el instituto, como llevamos un área de litigio estratégico en derechos humanos, donde pues normalmente establecemos que pues ante la imposibilidad de poder lograr una defensa adecuada de los derechos humanos en nuestro país, tenemos que acudir o a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque ahí sí no se entienden qué son los derechos humanos, ahí sí se puede hablar de derechos humanos, se puede argumentar en derechos humanos. Y por supuesto, los casos que han llegado, pues han tenido una secuencia bastante satisfactoria por la argumentación propia de los derechos humanos. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que efectivamente en México tenemos una figura donde sí hay gente capaz, donde sí existen verdaderos juristas, verdaderos profesionales comprometidos con su carrera, en este caso jueces, magistrados, secretarios, etcétera, que dándoles una estructura adecuada de razonamiento, sí, principalmente de argumentos en materia de derechos humanos, se pueden salvaguardar estos derechos ya no en un marco de legalidad. Esto es lo que nosotros hemos peleado muchísimas veces. No estamos hablando de tribunales de legalidad, no estamos hablando que el amparo, la única forma de poderlo entender, manejar, de poderlo, pues, exigir como esta institución que nos, protege de los abusos de las autoridades y que nos da este privilegio de la defensa de nuestros derechos humanos, sino que hablemos de derechos humanos ante las autoridades jurisdiccionales en el amparo. Pidamos que se nos respeten nuestros derechos humanos, pero ahora con argumentos sólidos en temas de derechos humanos, cosa que normalmente no se hace. Se basan en el principio de legalidad, se basan en estructuras donde, pues sí, es común, ¿no? El 14 y el 16 constitucional y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, a lo mejor hay dos, tres eh, referencias doctrinarias, pero hoy por hoy, y bueno, tenemos ya a grandes expertos como el señor magistrado Sánchez, que ya nos hace el honor de acompañarnos, de decir, bueno, ¿y qué sucede con aquello que México tiene la obligación, tanto en el caso de juzgadores como en el caso de nosotros como activistas, como defensores de estos derechos humanos, de realmente saber cómo utilizar, por ejemplo, la analogía y la argumentación de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Estos principios de convencionalidad. Cómo aplicar y cómo entender y cómo razonar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cómo utilizar este derecho internacional de los derechos humanos que nos obliga, que no sabemos cómo usarla y que es un instrumento muy valioso para poder discernir y para poder resolver y para poder tener la garantía de que habrá de luchar y defender estos derechos humanos con este razonamiento que acabo de mencionar. Así es que por eso se crea este programa, que sea un programa de gran experiencia para todos nosotros los que estamos ávidos de conocer cuál es la experiencia de los grandes expertos del amparo y que nos puedan ayudar con esto. Cómo poder hacer valer la defensa y protección de nuestros derechos humanos a través de derechos humanos y que realmente a través del amparo se protejan derechos humanos, no basándonos exclusivamente en principios de legalidad. Así es que, pues bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias.
Me da mucho gusto recibir en esta ocasión al señor magistrado José Alfredo Sánchez García. Él ingresó al Poder Judicial desde el año de 1994. Ha tenido diversos cargos, ha sido juez de distrito, ha sido secretario y actuario del Tribunal de Circuito, ha sido secretario y actuario igualmente en juzgado de distrito. Tiene la especialidad, maestría y doctorado en Derecho. Además, es docente en varias instituciones de educación superior. Y bueno, pues me da mucho gusto también comentar que es integrante de la primera generación del programa de postdoctorado en Derechos Humanos de este instituto, que tuvimos la fortuna de coincidir eh, hace unos días en la Universidad de Alicante con el doctor Manuel Atienza y otros grandes juristas, eh, pues hablando sobre dignidad humana, hablando sobre el respeto a los derechos humanos. Y bueno, pues no me cabe la menor duda que el señor magistrado tendrá mucho que comentarnos en esta primera sesión, iniciando con un gran experto. Así es que, pues bueno, le cedo los micrófonos al señor magistrado Alfredo Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Alfredo, y te escuchamos con toda atención. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, doctor Sergio Arellano. Buenas noches a todas y todos. Es la verdad un honor estar aquí en esta primera sesión, ¿verdad? De esta importante actividad académica, este máster, precisamente en argumentación, pero argumentación aplicada para y en favor de los derechos fundamentales. Desde luego, todos sabemos el tema de la importancia de los derechos fundamentales, el desarrollo que ha tenido en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, a partir, desde luego, de reformas como ocurrieron de 2008, 2010, Ley de Amparo de 2011, y reformas que se han venido dando también ya recientes en cuanto al tema de precedentes, en cuanto a distintos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la jurisprudencia, toda esta doctrina que va desarrollándose en favor precisamente de la dignidad de las personas. Ya lo mencionó el doctor Sergio, bueno, la importancia que tiene, cómo es que en todas las latitudes se ha hecho trabajos, se sigue haciendo labores académicas para eh, precisamente dada la importancia de los derechos fundamentales, de la dignidad de las personas, como efectivamente tuvimos la oportunidad con el doctor Manuel Atienza de desarrollar actividades en cuanto a sobre la dignidad humana, que es la base esencial de los derechos fundamentales, no propiamente un derecho fundamental, sino la base de todos los derechos fundamentales que tiene cada persona por el hecho de ser como tal, ¿verdad? De ser persona, independientemente de sus características, independientemente de esas categorías en las que pueda a una persona encasillársele. Y en ese sentido, así es que una de las formas fundamentales que tenemos en nuestro derecho, en nuestro sistema, pues es precisamente el juicio de amparo, ¿verdad? El juicio de amparo como ese medio de control, tanto de constitucionalidad, de convencionalidad, desde luego también de legalidad, pero bueno, destaca, digamos, por su importancia el tema de control de constitucionalidad y convencionalidad, tanto de actos, de normas, de omisiones que provienen ya no solo de autoridades, sino también incluso de particulares que en ocasiones actúan como autoridades, ¿verdad? A raíz de la ley de amparo, la reciente ley de amparo, bueno, ya de la década anterior, bueno, entonces ya incluso se incluye a los particulares que actúan como autoridades también responsables. Y este mecanismo, este medio de control
que se sigue en una forma de juicio, ¿ante quiénes? Ante los tribunales federales. El control concentrado que conocemos, bueno, que se constituye por todas las autoridades que a nivel constitucional está el diseño constitucional, bueno, tenemos todo el entramado de esas instituciones que básicamente aglutinadas en el Poder Judicial de la Federación como control concentrado, desde luego también sin desconocer la importancia del control difuso, ya haremos referencia también a estos aspectos, pero entonces es ese medio, es ese instrumento, es ese procedimiento en forma de juicio ante los tribunales federales, como medio de convencionalidad, de control de convencionalidad, de control de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad también tan importante en estos momentos, es decir, ya no solo desde luego sabemos lo que establece la Constitución, sino además todos los tratados que México ha firmado, que ha reconocido, y por tanto entonces se convierten también en normas que son ya de nuestro sistema, ese bloque de constitucionalidad, que se puede hacer valer precisamente en el juicio de amparo mediante los dos grandes medios, estos dos grandes juicios, el juicio de amparo directo como el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo, desde luego sabemos el juicio de amparo directo que procede contra las sentencias definitivas y también contra laudos y contra resoluciones dictadas por tribunales judiciales o de lo contencioso administrativo que ponen fin al juicio. Entonces, sentencias que definen ya el juicio, esas resoluciones que, sin decidir el juicio en lo principal, ponen fin al juicio, y desde luego los laudos. Entonces, esto como amparo directo, por lo que se trata al juicio de amparo indirecto, bueno, los distintos supuestos que encontramos a nivel constitucional en el artículo 107 va señalando los distintos supuestos que después se reproducen en lo que establece también el artículo 107, pero de la ley de amparo. Y en ese sentido, bueno, básicamente se trata, en el amparo indirecto se puede combatir tanto normas generales, por su vigencia o por su aplicación. Sabemos que desde luego normas autoaplicativas o heteroaplicativas, es decir, estas últimas heteroaplicativas que requieren un acto de aplicación para que tenga alguna afectación en la esfera jurídica de las personas. Desde luego, actos omisiones que no deriven de un procedimiento y que no provengan de tribunales, grandes rasgos, también como parte de la procedencia del juicio de amparo indirecto, actos u omisiones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actos fuera de juicio, es decir, en ejecución ya de resoluciones, desde luego, cuando se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución, por decir algunos ejemplos. También, desde luego, actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que no sean sentencias definitivas, laudos ni resoluciones que le pongan fin al juicio y que tengan una ejecución de imposible reparación. Entonces, aquí ya estamos en un juicio, actos que tengan esa ejecución de imposible reparación, es decir, que afecten derechos sustantivos durante este procedimiento y que directamente dan el acceso, dan la posibilidad que se pueda acudir de forma inmediata al amparo indirecto sin tener que esperar hasta que se resuelva en definitiva, tratándose de estos actos dentro del juicio con esa afectación a derechos sustantivos, es decir, actos de imposible reparación. Actos también de tribunales que afecten a personas terceras extrañas a juicio, es decir, aquellas personas que básicamente son ajenas a algún procedimiento, a algún juicio, que
sus bienes, propiedades, posesiones, derechos se ven afectados en un juicio, en un procedimiento del que no son parte. También es una forma de procedencia, desde luego actos o omisiones del Ministerio Público, por ejemplo, las resoluciones de reserva, de no ejercicio de la acción, desistimiento o suspensión del procedimiento, entre otras. Ya también se han matizado, se han extendido algunos actos o omisiones del Ministerio Público. Actos de autoridad que también tienen que ver con actos de inhibir o declinar competencia, cuando ya sea en forma definitiva, este tipo de actos que tienen que ver con la competencia entre autoridades. Y también algunos otros actos o omisiones de algunos organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, etcétera. Bueno, hay procedimientos que hay en forma de juicio y que también pueden combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Entonces, esas dos grandes rubros, dos grandes instrumentos, ¿verdad? Dentro de este medio de control de convencionalidad, de constitucionalidad, amparo indirecto, amparo directo. Y bueno, entonces, ¿cómo se va nutriendo ya la forma precisamente de dar las razones, en favor de una pretensión, en este caso, que se concretiza en la defensa de un derecho fundamental, es decir, ya concretamente cómo en un litigio, en un juicio, puede hacerse valer esa vulneración a derechos fundamentales. Bueno, ya lo ha dicho la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte. Bueno, para que se argumente sobre derechos fundamentales, es necesario con que se cumpla solamente con una causa de pedir, ¿verdad? Solamente basta ello. ¿Y en qué consiste esa causa de pedir? Bueno, pues consiste en que se diga cuál es el acto, cuál es la resolución, cuál es la ley que se combate, que se dice que es inconstitucional o que es inconvencional, y los motivos que generan la afectación. Entonces, se dice, ¿hay una afectación? Sí. ¿Qué genera esa afectación? Es un acto, es una resolución, como vimos, si se trata de amparo directo, bueno, será esa sentencia definitiva, será el laudo, será la resolución que pone fin al juicio. Eso por una parte. Y entonces los motivos. Ahora sí, dar esas razones que sustenten esa pretensión. En esa argumentación, bueno, hay una pretensión de que se tutele un derecho fundamental, de que se repare un derecho fundamental, que se pretende que se vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la transgresión. Entonces, bueno, pues hay que decir cuáles son los motivos, cuáles son esas razones qué es lo que vulnera ese acto, si es amparo directo, esa resolución que pone fin al juicio, esa sentencia definitiva o ese laudo. Si se trata de amparo indirecto, bueno, pues cuál es esa norma general que se combate, ya sea con motivo de su entrada en vigor o bien si se trata de combatir esa ley porque existe un acto que afecte, que vulnere una esfera jurídica de una persona. Entonces hay que decir cuál es esa norma, precisar si se trata de una sola porción normativa, si se trata desde luego de un numeral en todo el contenido del numeral o solo una porción o incluso toda la norma general, bueno, pues hay que precisarlo. Y desde luego, o si se trata de un acto que decimos un acto, si se trata de acto dentro de juicio, o si es un acto ya en ejecución de una sentencia, etcétera, un procedimiento seguido en forma de juicio, si se trata de amparo indirecto, precisar cuál es ese acto concreto, qué es lo que la autoridad o qué es lo que ese particular
que realiza funciones de autoridad, llevó a cabo, y entonces cuáles son los motivos que generan ese agravio. Con eso, desde luego, se abandonó aquella idea ya superada, desde luego que tenía que ser a través de un silogismo, el planteamiento, etcétera. Bastará con que se diga esa causa de pedir. Desde luego, en cuanto a esa argumentación, ese desarrollo ya de la forma de presentación de esa causa de pedir, bueno, desde luego sabemos la importancia de la claridad en la exposición, de la precisión en la exposición precisamente tanto del acto, de la norma, ¿verdad? Por una parte, y de los motivos que generan esa vulneración. Entonces, esa claridad, esa precisión que se plasme, ¿verdad? En el documento, en la demanda correspondiente, que será el vehículo mediante el cual se va a combatir, a atacar, a ese será el vehículo, es la demanda, y en ese sentido, ya sea amparo directo, amparo indirecto, la presentación, si se trata de amparo directo, la presentación de ese vehículo, de esa demanda, ante quién, ante la autoridad responsable. Si es amparo directo, si es amparo indirecto, bueno, la presentación ya directamente ante el juzgado de distrito correspondiente, la oficina de correspondencia común correspondiente, desde luego, la oficina ya entonces, donde se presentará ese vehículo, esa demanda. Y bien, para efectos, digamos, de qué es lo que va a contener, desde luego, esa demanda, en ese litigio, en esas pretensiones que se van a hacer valer en la demanda. Bueno, pues entonces ya viene ahí precisamente todas las herramientas que ahorita vamos a dar un bosquejo general, desde luego pues en la clase introductoria, del el bosquejo de estas herramientas que se tienen eh, eh, para hacer valer precisamente en ese vehículo que es la demanda, esa herramienta, esa metodología que se ha desarrollado en la argumentación de los derechos fundamentales para precisamente esa causa de pedir, hacerla valer de una manera científica, una manera estructurada, una manera, desde luego, lógica, armónica, que lleve a que esa pretensión, esa, eh, ese objetivo de que se tutele el derecho fundamental tenga una efectividad, que sea eh, recibido, que sea desde luego comprendido, y que sea bajo la técnica específica para el caso que se esté presentando, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos desde luego distintas herramientas que han desarrollado en este siglo de mucha importancia. Desde luego tenemos entre ellos el principio pro persona. Digamos, ahorita va a ser un bosquejo de estas herramientas, este principio pro persona, que desde luego ya lo conocemos en el artículo primero constitucional. ¿Y qué es lo que implica? Desde luego, implica recurrir a una interpretación la interpretación más extensiva cuando se trata de garantizar derechos, ¿verdad? Y cuando se trata de imponer un límite, entonces acudir bajo este principio por persona a la interpretación más restrictiva. Entonces, en ese sentido, el artículo primero constitucional nos da esa gran herramienta que es, desde luego, muy aplicable, y es de las metodologías, digamos, de mayor importancia, y para plantear que a través de esa causa de pedir, bueno, a ver, cuál es si se está combatiendo una norma general, bueno, pues en qué sentido
bajo el principio de persona, el principio pro persona, entonces hacer extensivo un derecho si se está pretendiendo que a una persona en específico combate una ley, bueno, pues se puede decir, existe este derecho y así es que hay que atender una interpretación extensiva para cuando se trata de precisamente garantizar derechos. Y si se trata de imponerle límites, entonces hay que acudir a esa interpretación más restrictiva. Desde luego, bajo este principio, pues habrá que establecer cuáles son las distintas interpretaciones que hay, ¿verdad? No basta, desde luego, a veces escuchamos aquí, digamos, un punto de importancia. A veces se hace la argumentación, bueno, pido que se aplique el artículo primero constitucional, el principio pro persona. Bueno, sí, pero ya en una técnica, digamos, bajo una metodología de derechos fundamentales, lo importante bajo este principio y que es precisamente materia de este máster de argumentación, pues es desarrollar esas interpretaciones, es decir, no quedarnos solamente con que se me aplique el principio de persona, sino que hay que establecer, bueno, aquí esta norma puede tener dos interpretaciones o incluso más interpretaciones, ¿verdad? Dependiendo del supuesto que se trate. Bueno, hay que desentrañar cuáles son esas interpretaciones, posibles interpretaciones que pueda tener una norma general, y entonces decir, bueno, con base en el principio de persona, establezco cuáles son esas interpretaciones y entonces tratamos de garantizar el derecho, hay que atender a esta interpretación. Tenemos interpretación A, B y C, entonces bajo el principio de persona, tratamos de garantizar un derecho, bueno, entonces la interpretación A es la que garantiza más el derecho, la que lo hace más extensivo. Eso en un ejercicio. En el otro ejercicio sería igualmente, esta norma general tiene una interpretación 1, 2, 3, se trata de una restricción esa norma. De igual manera, entonces hay que decir, bueno, de esas dos interpretaciones, o las interpretaciones que haya tres o más, la que debemos atender, si se trata de restricciones, a la más restrictiva. Esta es la interpretación que debe hacerse a esa restricción, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, ya se está ese principio, no solo invocando el principio, sino se están dando las bases para que pueda ya esa pretensión mediante ese vehículo en la demanda, bueno, pues que ya tenga un contenido, les digo, científico, una rigurosidad, una metodología de lo que implica ese principio. O también, ya siguiendo con las distintas herramientas que tenemos, la interpretación conforme, que ya todos escuchamos, bueno, pues, una interpretación conforme de una norma. Bueno, se trata, esta interpretación conforme tiene distintos pasos. Desde luego los hemos ya visto en distintos momentos. Bueno, pues cabe mencionarlos ahora. En esa interpretación conforme, igualmente en la demanda, en esa causa de pedir, en esa argumentación, en ese concepto de violación para tutelar ese derecho, ¿qué es lo que debe de hacerse? Bueno, si se combate una norma, si se combate un acto, básicamente esa interpretación conforme es cuando estamos combatiendo normas, ¿verdad? Si en ese litigio se combate una norma, bueno, también no solo la expresión de que se lleve a cabo la interpretación conforme. El juzgador, tribunales, apliquen la interpretación conforme. Bueno, sí, pero hay que plantear también los distintos pasos que hay. Y en ese sentido hay una interpretación conforme en sentido amplio, que significa significa que toda norma, desde luego, debe
ajustarse a los ordenamientos, a la Constitución, a las convenciones, etcétera, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Eso, interpretación conforme en sentido amplio. Pero viene el paso 2, que es el interesante, y el paso 3, bueno, cuando hay varias interpretaciones también de esa norma que se combate, entonces hay que atender a una interpretación conforme en sentido estricto. Es decir, también aquí hay varias interpretaciones, por lo menos dos o más, y entonces ¿a cuál se debe acudir? En esa argumentación que se haga valer en la demanda, en ese litigio en favor de un derecho fundamental. Entonces decir, bueno, esta interpretación de dos o tres a uno es la que favorece más, la que es de acorde a la Constitución y favorece entonces más a las personas. Se debe preferir esa interpretación. Y entonces estamos en presencia de una interpretación conforme en sentido estricto. Y también cuando entonces no haya esa posibilidad de decir que haya una interpretación que es acorde a la Constitución, que es acorde a una convención, etcétera. Bueno, entonces es el paso 3 en esa interpretación conforme, que es la aplicación de la ley. También puede, entonces, en esa argumentación, en esa causa de pedir, hacerse valer que decir, bueno, no, esta norma no tiene ninguna interpretación, ninguna alternativa que pueda ajustarse a la Constitución. Y por tanto, te pido en el amparo que inapliques la ley, ¿verdad? Que ya no, en el caso específico, entonces no puede aplicarse porque no tiene ninguna interpretación que sea apegada a a la Carta Magna, a la Convención, al tratado, algún tratado en específico, no tiene ninguna de estos. Entonces, en esa argumentación interpretación conforme, pueden hacerse ese ejercicio también bajo ya una metodología de argumentos fundamentales, entonces hacer esas interpretaciones, es decir, como no hay ninguna interpretación que sea acorde a la Constitución, que sea acorde a cualquier instrumento que tutele derechos fundamentales, entonces debe de inaplicarse. Eso es el paso 3. O bien, en ocasiones queda nada más en el paso 2, es decir, hay una interpretación, tiene varias interpretaciones esta norma, bueno, tiene que estarse a esta interpretación, ¿verdad? eh, a una interpretación específica. Y bueno, pues lo podemos ver, por ejemplo, en un caso específico en donde, por ejemplo, la Suprema Corte, la segunda sala, ha establecido el derecho que se tiene, por ejemplo, a reclamar pensión de viudez ante la muerte del trabajador asegurado, tanto de la esposa y concubina. Y en ese sentido, en la segunda sala determinó que el hecho de que a través de esos criterios se reconoce el derecho de la concubina ante la muerte del trabajador, bueno, esto no puede limitar el derecho de la cónyuge a reclamar la pensión por viudez. Se trataba de un caso en donde la esposa reclamó una pensión por viudez derivado del fallecimiento de su marido. Sin embargo, ya se le había eh, porque se le había concedido a otra persona que acudió en calidad de concubina, dado que había vivido con el trabajador fallecido en los últimos 5 años previos a su deceso. Entonces ya tenía un reconocido, un derecho, una persona que había acreditado el concubinato, y bueno, la esposa entonces acude y ante ello, bueno, que es lo que en ese asunto que se trató de un amparo directo en revisión,
la sala dijo bueno, que si la esposa acudía a reclamar derechos laborales del trabajador fallecido, sin que se advirtiera una disolución del vínculo matrimonial, entonces no era viable negarle la pensión por viudez ante la existencia ya de una concubina que también había reclamado ya previamente ese derecho. En todo caso, entonces, la autoridad debería determinar ambas personas de manera proporcional. Entonces, aquí, en, este, en uso de estos principios que vimos, principio por persona, una interpretación eh, conforme en sentido estricto, en este caso de un acto, se trataba de un amparo directo en donde ya se había negado entonces el beneficio a la cónyuge, a la persona que había demostrado que tenía vigente su derecho, ¿verdad? Su relación con la persona fallecida a través de, eh, eh, en este caso, tenía entonces ese de la esposa. Le había reconocido también a la persona concubina. Y entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, pues vamos a hacer esa interpretación. A ver, en sentido estricto, se le había dicho en el amparo directo por la autoridad correspondiente, no, tú ya no te puedo dar, se le dijo a la esposa, ya no te puedo dar a ti ninguna pensión, porque ya se la di a la persona que me acreditó que era concubina. Y por tanto, entonces tú ya no tienes ningún derecho. Es lo que dicen. No se puede desconocer el derecho de la persona concubina, pero también, desde luego, el derecho de la persona que acreditó el matrimonio y, por tanto, resuelve autoridad que hay, hay, un, hay un derecho a la pensión. No es que se vaya a duplicar una pensión, sino en forma proporcional que se dé esa la distribución correspondiente, reconociéndoles el derecho a ambas. Entonces, eso bajo esto en amparo directo, que se trata de un amparo directo en revisión, 6.428, diagonal 2023 de la segunda sala de la Suprema Corte. Y en ese sentido, bueno, este es muy reciente, fue de 2024 esta resolución, han emitido unas resoluciones semejantes en este tipo de asuntos, en donde, bueno, haciendo esas interpretaciones, se, ante esa colisión, digamos, de derechos que se presenta, ¿verdad? De casos específicos de una persona que ya tiene un derecho reconocido y otra persona que pretende que se le reconozca el derecho, bueno, se hace esa interpretación, se dan los argumentos para establecer. Y desde luego en la demanda correspondiente, pues hacían valer eh, distintos argumentos bajo estos principios por persona. Es decir, bueno, a ver, si bien puede ser que la ley establezca eh, que un derecho para que o un derecho, una pensión que pueda darse a un trabajador solo puede tener una pensión o un monto, digamos, específico sobre una pensión, pero bueno, aun cuando esa persona ya se le haya reconocido un derecho a la concubina, lo tiene también la esposa. Entonces, digamos, un ejemplo práctico que puede darse en esa aplicación, de cómo hacer valer en ese vehículo, en una demanda, en el caso concreto de amparo directo para tutelar ese derecho a una pensión, ¿verdad? Entonces, este es en cuanto a estos principios de interpretación por persona, interpretación conforme, desde luego también teniendo presentes, entre otros grandes herramientas, también así en rasgos muy amplios, bueno, pues los test de proporcionalidad, ¿verdad? El, el,
este test de proporcionalidad, en donde también aquí, bueno, varios pasos que pueden desarrollarse precisamente en esa causa de pedir, en la demanda correspondiente, pueda plantearse un test de proporcionalidad. Es decir, ya no solo que la autoridad lo realice, sino también el planteamiento en el litigio específico, en la demanda, en los conceptos de violación, mediante esta causa de pedir, bueno, señalar los siguientes elementos. Básicamente se trata de también cuando se combaten normas, este test de proporcionalidad, eh, hay que verificar si la norma combatida entonces persigue un fin constitucionalmente válido. Ese es un primer paso. Y además, no solo que tenga un fin constitucionalmente válido, sino que esa medida legislativa, esa norma, sea idónea para satisfacer en alguna medida el propósito constitucional. Entonces, ese análisis de idoneidad, del paso, el tercer paso de que sea necesaria, de modo que no existan otras alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero que sean menos lesivas para el derecho fundamental. Entonces, ese paso de la necesariedad y también, desde luego, el último paso, el cuarto, de la proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, que el grado de satisfacción del fin perseguido sea mayor al de afectación. Entonces, ese grado de satisfacción del fin sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la norma impugnada. Entonces, este test de proporcionalidad que se puede desarrollar también como una metodología, establecer, bueno, a veces se pretende tutelar un derecho, entonces, bueno, ese derecho fundamental se pretende combatir una ley, bueno, pues hay que analizar que entonces que esa norma tenga un fin constitucionalmente válido, que sea idóneo, que sea necesario y que sea proporcional. Entonces, es bajo este test de proporcionalidad en donde desarrollar esos pasos específicos también. Y en ese sentido, también bajo la misma temática que ya vimos en cuanto a pensión por viudez, tenemos, por ejemplo, el amparo en revisión 505/2023. Ahí también la segunda sala, al analizar la ley del IMSS que prohibía que dos o más concubinas reciban pensión por viudez, entonces hace un análisis y entonces, ¿qué es lo que señala? Dice la Corte, es inconstitucional la ley del Seguro Social que establece que si la persona asegurada o pensionada por invalidez tenía varias relaciones de concubinato, ninguna tendrá derecho a recibir la pensión por viudez. Esa norma señalaba eso. Entonces, a ver, esa persona tenía varias relaciones de concubinato, entonces ninguna tiene derecho. Eso es lo que establece la norma. Puede hacerse valer a través de esa test de proporcionalidad. A ver, ¿tiene esa norma un fin constitucionalmente válido? Que entonces el trabajador fallecido tenía dos o más concubinas y ninguna tendrá derecho. ¿Será válido? ¿Tendrá un fin constitucionalmente válido? ¿Resulta idóneo esa intervención legislativa? ¿Satisface un propósito constitucional? Ahora, ¿no existían algunas medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, que sean menos lesivas al derecho fundamental? Es decir, ¿es necesaria esa legislación? ¿Es proporcional? Es decir, eh, el fin perseguido por esa norma, ese grado de satisfacción, ese fin perseguido,
es mayor al grado de afectación al derecho fundamental de la medida y en ese sentido, entonces, si aplicamos este test de proporcionalidad, pues no tiene cabida una norma en ese sentido de, a ver, tiene persona fallecida, había dos o más concubinas, ninguna tiene derecho. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte? Esto vulnera derechos de seguridad social, esa norma, esa ley del Seguro Social, ese precepto que establece ese aspecto de que ninguna de las concubinas tendrá derecho a recibir esa pensión por viudez y afecta entonces la seguridad social, la protección de la familia. eh, no se justifica que prohibir que accedan a la pensión dos o más personas que tienen acreditada la calidad de concubinas de un trabajador que cotizó durante toda su vida activa para tener acceso a los derechos que otorga la ley. Es decir, ¿qué es lo que dijo entonces la Corte? Bueno, el trabajador desarrolló su labor, falleció, bueno, ya había generado lo suficiente para una pensión y, por tanto, si concurren ante una autoridad a solicitarle una pensión por viudez, dos o más concubinas, no puede negársele, aun cuando la legislación, en este caso la ley del Seguro Social, así lo establezca, porque no tiene ningún ni fin constitucionalmente válido, ni resulta idóneo, ni es necesario, ni es proporcional en sentido estricto. Entonces, es una forma en la que se puede plantear precisamente, bueno, entonces, para llegar a una determinación en donde se diga, bueno, a ver, si son varias personas bajo esta figura de concubinato, bueno, pues entonces también que se divida eh, el monto de la pensión entre las personas que están en esa misma situación y que acudieron a solicitar la pensión por viudez. Entonces, no negárselas simplemente porque la norma así lo establezca. Pero, desde luego, para ello pues, hay que, en una, y es precisamente el objetivo, el valor del amparo en cuanto a que, bueno, la autoridad de forma automática ¿qué va a hacer si se le presenta un caso así? Pues lo niega el derecho simplemente. A mí la ley, dice la autoridad administrativa, me dice que varias concubinas comparecen, ninguna tiene derecho. Bueno, pues entonces para eso está precisamente el juicio de amparo, para eso tiene que hacerse valer este instrumento de derechos fundamentales para ir más allá de lo que establece desde luego la ley, combatir esa norma, aplicarle estas herramientas, un test de proporcionalidad, hacerlo valer así en la demanda bajo estos pasos. A ver, tiene un fin constitucionalmente válido, es idóneo, es necesaria, es proporcional en sentido estricto, no cumple con ello, bueno, hacerlo valer, hacerlo explícito, digamos, cuál es, en esos dos pasos, digamos, de la causa de pedir, cuál es la norma, pues es precisamente el artículo que establece que si una persona fallece y tuvo varias relaciones de concubinato, ninguna tendrá derecho. Ese es el primer paso. El segundo paso en esa causa de pedir, bueno, pues entonces, ¿cuáles son los motivos? Y en esos motivos, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este test de proporcionalidad como esa herramienta con estos cuatro pasos, ¿verdad? Para evidenciar, para dar esas razones en ese litigio y que pueda atenderse al derecho de las personas, que efectivamente haya una restauración, ¿verdad? De ese derecho. O en el otro caso que vimos también de esposa y concubina, donde ya la concubina se le había concedido también ya su pensión por viudez y que después comparece la esposa, pues también bajo igualmente en esos dos pasos de la causa de pedir, bueno, ¿qué es lo que está combatiendo? Pues es la determinación, es la sentencia en donde le niegan su derecho a pensión por viudez. Y bueno, ¿cuáles los motivos? Todas las razones, bueno, pues que
no por el hecho de que ya le hayan concedido a una concubina previamente ese derecho, ya por eso desapareció el derecho de la esposa que tiene su acta correspondiente, ¿verdad? Y ¿no? Entonces hay que hacerlo valer bajo esa causa de pedir en el vehículo que se tiene en la demanda y a través de a través de ese amparo directo en donde se combata esa determinación, en donde se hagan valer, desde luego, se combata ese acto concreto o la norma concreta que vulnera derechos fundamentales. Sí, en ese sentido, pues, en ese test de proporcionalidad, esas cuatro grandes, cuatro etapas, digamos, de ese test de proporcionalidad. Tenemos también un test de igualdad como otra de las herramientas para cuando se analiza también, digamos, cuando se combate una norma. Bueno, en este test de igualdad que también tiene varias gradas, digamos, para su desarrollo. Bueno, entonces hay que analizar primero si hay una distinción, eh, ya sea por una exclusión tácita o por una exclusión expresa, pues, ¿hay o no esa distinción? Sí la hay. Bueno, entonces hay que elegir un nivel de escrutinio para analizar ya esa distinción bajo un test ordinario o bien un test estricto. En este caso, para determinar si es un test ordinario o un test estricto, bueno, hay que ver si entonces esa norma está basada en una categoría sospechosa, es decir, eh, sabemos que desde luego el artículo primero constitucional, en su último párrafo, nos dice que hay o contempla esas categorías sospechosas, ¿verdad? Esos criterios, ya sea por origen étnico, por nacionalidad, por género, por edad, por discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad de las personas y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bueno, en ese caso, cuando estamos en presencia de alguna de esos criterios, estamos en presencia de una categoría sospechosa. A ver, aquí esta norma hace una distinción. En el caso que estamos, uno de los casos que estamos viendo, en donde entonces la ley del IMSS prohíbe que dos o más concubinas reciban pensión por viudez. A ver, entonces estamos en presencia aquí de un criterio que por una condición específica, se trata de concubinas, ¿verdad? Se trata de personas concubinas y que lo que dice la norma hace una distinción. Dice, dos o más no pueden acceder a una pensión por viudez. Bueno, entonces ahí estamos en presencia de esa categoría sospechosa y aplicando ese test de igualdad. Entonces sí hay una distinción, porque entonces esa norma, que es lo que nos dice, bueno, si es una persona concubina, puede acceder a su pensión por viudez. Si son dos o más, ninguna va a tener ese derecho. Bueno, entonces sí hay esa distinción en ese test de igualdad, ese primer paso, sí hay esa distinción. Ahora, aquí es un test estricto porque ahí estamos en presencia de una categoría sospechosa. ¿Cuál es esa categoría sospechosa? La condición de ser concubina, ¿verdad? Y por tanto, entonces, ¿qué es lo que implica en ese test? Estricto, que ya esa ley, concretamente el artículo de la ley del IMSS que prohíbe que dos o más concubinas reciban pensión por viudez, ya tienen una presunción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Ya tiene esa presunción, a diferencia de cuando una norma no hace una distinción, una norma general no establece alguna de estas categorías sospechosas,
Entonces, esa norma tiene una presunción de constitucionalidad, ¿verdad? Pero aquí, en presencia de esa distinción basada en esa categoría sospechosa, ya tiene esa presunción de inconstitucionalidad y por tanto entonces le voy a aplicar ese test estricto. Y entonces, ya en el paso tercero, ya he elegido cuál es ese test estricto o ordinario, que en este caso de la ley del IMSS, que prohíbe que dos o más concubinas reciban pensión por viudez. Bueno, estamos en presencia de un test estricto. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? El tercero, establecer si la distinción se encuentra justificada a partir de la razonabilidad de la medida, debiendo determinar si persigue un fin legítimo y si es adecuado para alcanzar el fin buscado. Es decir, vamos a ver, le aplicamos el test, a ver, esa distinción está justificada, tiene un fin legítimo, es adecuada para alcanzar el fin buscado y, desde luego, puede concluirse bajo este test de igualdad que eh, no tiene un fin legítimo, que no es adecuado para alcanzar un fin buscado. Aquí, porque como estamos viendo, bueno, el trabajador asegurado y que falleció ya había generado lo suficiente para una pensión. Entonces, si son dos o más concubinas, no van a recibir ninguna pensión. ¿Tiene persigue un fin legítimo este aspecto? ¿No es adecuado para algún fin? En realidad no tiene justificación esa distinción, ¿verdad? Entonces, bajo ese test de igualdad, no puede decirse o más bien, esa porción normativa de la ley del IMSS que prohíbe que dos o más concubinas reciban pensión por viudez no tiene ningún fin legítimo y no es adecuado para alcanzar el fin buscado. Y por tanto, en ese método, bajo ese método, también puede plantearse en esa causa de pedir, bajo esos dos pasos que vimos, a ver, ¿cuál es la norma? La ley del IMSS que prohíbe que dos o más concubinas reciban pensión por viudez. Ahora, ¿cuáles son los motivos? Bueno, pues es ese test de igualdad. Aquí advertimos ya en estos pasos, entonces, esta ley, sí hay una distinción, porque esta norma establece que, digamos, una interpretación es si una persona, una concubina, acude, solo una tendrá derechos. Dos o más, ninguna tiene derecho, entonces sí hace una distinción. Estamos en presencia de una categoría sospechosa, entonces bajo un test estricto, el segundo paso, elegimos el test, que es estricto, ya tiene ya hay la presunción de que es inconstitucional, y entonces, a ver, se hizo persigue ese fin legítimo, alcanza un fin constitucional válido, no se advierte ello. Eso puede plantearse desde luego en los motivos, en esa causa de pedir, y para entonces en ese concepto de violación, en esa argumentación, plantear que ese derecho fundamental lo tienen dos o más concubinas a recibir su pensión por viudez, ¿verdad? Y en ese amparo, en este caso, si se combate la ley a través de amparo directo, bueno, pues hacerse valer ello y tendrá que, mediante bueno, se plantea bajo esta metodología y la autoridad correspondiente pues, tendrá que actuar en consecuencia, el hacer el análisis que se plantea. Entonces, en ese sentido son estas ahorita herramientas que, atendiendo al tiempo, bueno, es un bosquejo de estas herramientas, de la forma en que puede desarrollarse ese litigio para proteger los derechos fundamentales, para proteger la dignidad de las personas, ¿verdad? Entonces, aquí de momento en cuanto a estos aspectos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, magistrado. Creo que esta parte fina es la que nos hace falta mucho, sobre todo, qué interesante, porque al parecer cualquier persona podría decir en una demanda de amparo, quiero hacer valer el principio por persona, ¿no? Pero no es ipso facto, o sea, hay que establecer cuáles son los razonamientos, cuáles estos test de proporcionalidad que nos comentabas, toda esta parte de estructura, de congruencia, para saber de qué manera se me está afectando mi derecho a la protección más amplia, de qué manera se están vulnerando mis derechos humanos. O sea, dar estas justificaciones y no solamente llegar con autoridad y decirle, me aboco al principio por persona, ¿no? Y pues esas maravillas y tú ve cómo resuelves. Hay que dar esta parte fundamental, que creo que es uno de los grandes problemas que se tiene al momento de acudir a una demanda de amparo, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta al señor magistrado. Tenemos unos minutos. Si alguien quisiera eh, comentar algo respecto a lo planteado en esta sesión, solamente abra su micrófono y lo escuchamos con atención. Claudia, adelante. Sí. Como siempre, un placer oírlos a los dos. Eh, Fíjese que cuando me metí a este máster, yo tenía la idea, que a lo mejor sigo mal, pero ya ven que yo litigo contra Conagua. Y, y una cosa que me parece terrible es que si un usuario tiene un título de concesión y se le vence, claro, después de 10 años, que hay mucha negligencia, ¿no?, en los usuarios, pero bueno, se le vence el título, entonces no hay manera de que le puedan dar otro título a menos que haya una transmisión de derechos. Entonces, bueno, pues me parece espantoso que si yo tengo un derecho y tengo el uso del agua para agrícola, que de repente, por lo que sea, me dio COVID y ya no pude llegar a prorrogar el título, pues te lo cancelo. Entonces, yo digo que debe de haber otra manera, ¿no? Por ejemplo, sancionar o quitar volumen o otra cosa, pero no quitar ese derecho. No sé si va conforme a lo que estamos viendo o no. Sí, bien. Sí, claro, ahora es que agradezco la pregunta. Y, bien, en ese sentido, desde luego, son los temas que a través del amparo pueden plantearse, digamos, no solo porque la ley así lo establezca, en este caso específico, como dices, litigios contra Conagua. Bueno, lo señala una norma que al paso de 10 años que mencionas, entonces ya no vas a tener ningún derecho. Bueno, puede plantearse precisamente a través de estas figuras que vimos ahora, principio por persona, estos test, test de proporcionalidad, test de igualdad, a ver, ¿te sigue algún fin constitucionalmente válido esa norma? ¿Es necesario? ¿Es proporcional? ¿Verdad? Esa norma. Entonces, creo que sí puede cuestionarse, desde luego, y es precisamente a través del litigio, el juicio de amparo, en donde ya se combata la norma específica. Si ya en este caso, por ejemplo, en un acto en donde ya le nieguen ese derecho, bueno, se tiene ese acto, se puede hacer valer, se puede decir, bueno, ¿sabes qué? Combato la ley que establece esa restricción, porque se trata de una restricción. Tú no vas a tener ya derecho porque ya transcurrió el plazo que dice, pero a ver, ¿tiene un fin válido esa norma? ¿Es idónea para algún propósito constitucional? ¿Es necesario? Es decir, no existen medidas alternativas igualmente idóneas, pero menos lesivas para el derecho fundamental. A ver, ¿hay un fin perseguido? Yo creo que aquí ni siquiera habría un fin perseguido. Entonces,
un fin constitucional, ¿verdad? Más bien nada más es una norma que establece, así como vimos en el tema de la ley del IMSS, bueno, hay 2 o más concubinas, entonces ninguna tiene derecho. Bueno, pero pues cuál, precisamente en este litigio ya de control constitucional, bueno, analizar si esa norma tiene ese fin válido, si es idónea, si es necesaria, si es proporcional en sentido estricto, y puede desde luego plantearse ese aspecto, ¿verdad? Y es a través precisamente de los litigios que van surgiendo, pues todas estas resoluciones, las tesis, los precedentes que ya después se convierten en obligatorios, en donde se hace, pues a través precisamente de esa, hay una pretensión específica que no se le aplique esa norma. Ahí se diría, se combate esta norma porque entonces no tiene ese fin constitucionalmente válido, no es idóneo, no es necesario, y no tiene ninguna proporcionalidad, ¿no? Y con base en ello, entonces, a ver, la persona tenía un derecho, entonces solamente porque ya llegaron esos 10 años, se cumplieron esos 10 años, ya no va a tener algún otro derecho. Puede desde luego plantearse, ¿verdad? Todo es bajo esa lógica, bajo estos métodos, esta metodología, ¿verdad? De distintas interpretaciones de derechos fundamentales. Gracias, Saro. Luego le platicaré a ver cómo me fue. Gracias. Muchas Pues nada, gracias. Muchas sí, gracias, Claudia. Sara Alcocer, adelante, por favor. Hola, nada, Sara Alcocer, mucho gusto a todos, es un placer conocerlos. Pues nada más en materia de agua, nos estás hablando aquí o sea, claro que está el derecho humano al agua, pero recordar que el agua es propiedad de la nación. Entonces, hay un decreto que dice que si tú no lo utilizas en determinado momento por la falta de uso, entonces el Estado puede volver a apropiarse de esos bienes porque de entrada son de Estado. Entonces, para poderlos utilizar, ya sea por estrategias de seguridad nacional o para que ese volumen se le vaya pues a los operadores de servicio. En este caso, las comisiones estatales, ¿no? Para que ellos puedan pues utilizar esos títulos y ya poder apropiarlos. También ahí el problema es cuando hay, o sea, donde sí lo podrías como pelear, digamos, en vía de amparo, sería cuando son derechos ejidales, que es ahí donde ya sí hay pues, relación de derechos y ya como titulares de elegido, ¿no? O una sociedad de elegidos cuando son, por ejemplo, cuando son heredados, digamos, por el mismo ejido, ahí sí procedería, pero en mi experiencia en materia de amparo no te los procede precisamente porque son el argumento, digamos, que como autoridad en su momento utilizamos para esto es precisamente que es propiedad de la nación. Sí, claro. Y tiene miles de aristas todo esto, ¿no? Realmente que lo utilicen sociedades ejidales o bueno, los organismos operadores también es otra cosa. Pero en fin, sí, es abundante todo esto. Claro. Sí, estamos hablando de derechos, de restricciones, de bienes de dominio público, etcétera. Desde luego, ya es el tema de fondo que habría que decidir, pero mientras tanto, digamos, el ejercicio que estamos llevando a cabo aquí es en cuanto a la forma en que pueda plantearse, ¿verdad? Una pretensión, las distintos formas, distintos métodos, ¿verdad? Que existen en los derechos fundamentales. Y claro, y vamos también teniendo muy presentes que a través del juicio de amparo, precisamente, y fue uno de los postulados iniciales, nos vamos no al tema ya de legalidad, es decir, hay un tema que está definido en una norma. Sí, así lo establece la norma, como vimos en el caso, bueno, 2 o más concubinas no pueden recibir pensión. Así lo establece la norma y las autoridades administrativas así lo van a decidir, porque dice, la norma a mí
dice que no puedo darle a 2 o más. Concurrieron 2 o más y yo me quedo con eso, la autoridad administrativa. Es precisamente en el juicio de amparo en donde ya estamos hablando de principios constitucionales, ¿verdad? Ya de el análisis ya constitucional, convencional, en donde puede someterse al análisis. No implica también, desde luego, esto que vaya precisamente en todos los casos a atenderse a ese derecho, que vaya a tutelarse ese derecho, desde luego, eso también teniéndolo presente, pero sí que a través del juicio de amparo, y es precisamente el aspecto en donde se hace extensivo un derecho, si una restricción, entonces se dice, a ver, esa restricción, entonces no puede tener vigor. ¿Por qué? Porque estamos ante vamos a tutelar principios, vamos a ir más allá de lo que establece la norma y precisamente la materia de este máster, en donde, bueno, pueden el análisis de esas herramientas para hacer esos planteamientos más allá de la legalidad y que puedan entonces determinarse, puedan tutelarse esos derechos fundamentales, esos principios constitucionales, convencionales, pueda entonces irse más allá de lo que establece una ley, ¿no? Como en estos casos, pero desde luego ya es la discusión que se da al día de los derechos fundamentales, ¿no? En cuanto, bueno, es que la norma, la ley general dice esto. Bueno, sí, hay que analizar, lo dice así la norma, pero tiene, hay que hacer ese análisis a ver, contiene una categoría sospechosa, como vimos en el caso, sí la contiene. Entonces, bueno, ya ahí hay una presunción de inconstitucionalidad, a diferencia de cuando no existe una categoría sospechosa, de estas que nos habla el último párrafo del artículo primero. Bueno, entonces sí, la norma tiene esa presunción de constitucionalidad y para vencerla, bueno, pues hay que verificar si efectivamente se dan las condiciones de ello, ¿verdad? Pero es precisamente en este ejercicio de análisis, de esa pretensión que puede plantearse en un caso específico. Muchísimas gracias, magistrado. No sé si hay alguna otra intervención, alguna pregunta, alguna conclusión. Si no es así, pues bueno, no me resta más que agradecerte, José Alfredo. Muchísimas gracias por haber estado en esta primera sesión del programa máster en práctica de amparo con base en derechos humanos. Indudablemente tu experiencia como juzgador, los años que llevas en el Poder Judicial de la Federación, la experiencia práctica, que yo creo que ese es el intangible de esto, ¿no? Hablar con personalidades que han vivido el amparo, que han tenido los casos en sus manos, que tienen la información día a día de lo que se debe de hacer para proteger estos derechos humanos. Así es que, pues bueno, nuestro agradecimiento, José Alfredo, muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. Muchísimas gracias a todos, a todas que nos hicieron el honor de acompañarnos. Nos veremos nosotros la siguiente semana y bueno, magistrado, pues ojalá podamos tener la oportunidad de seguir dialogando en alguna otra ocasión contigo. Sí, gracias, doctor, y gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas Muchas noches, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.